Then, now, You can't see me. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros como siempre, compartiendo aquí lo mejor de esta semana en WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Ay, mis panas, Royal Rumble está a la vuelta de la esquina. Así que preparen sus botas de vaquero, su sombrero de vaquero, su lazo y griten ¡Yahoo! Porque nos vamos a San Antonio, Texas para Royal Rumble. Es la noche más impredecible del año en WWE. Sin embargo, lo que sí ha sido bastante predecible ha sido el dominio del linaje sobre WWE en los últimos años, porque tenemos al mando a nuestro jefe tribal Roman Reigns. ¡Báilame ese trompo en la uña! Y otro que ha mostrado su valor para el linaje justamente, Sami Zayn, quien en el pasado episodio de SmackDown tenía una difícil tarea: sacar para siempre del camino a su ex mejor amigo Kevin Owens, que se ha convertido en una piedra en el zapato para el linaje. Sin embargo, antes del combate, el consejero especial Paul Heyman le informó a Sami Zayn que tendría que hacerlo solo, porque el linaje esa noche no estaba en el Coliseo. Yo creo que es una frustración de la amistad, una frustración de ¡ey! De que esto haya llegado a esto. ¡Pácata, pácata! Y cuidado que viene a Tuki, pero se levanta rápidamente, camina, Lo lanzan otra vez y esta vez Kevin Owens no puede ponerse de pie rápidamente. A la parte de atrás de la nuca otra vez de Kevin Owens. Ha recibido grandes y fuertes impactos esa área vez tras vez de parte de Sami Zayn, cual si fuera su estrategia. Pero en este punto yo creo que están lanzando lo que pueden, no lo que quieren. Se están dejando llevar por impulso. ¡Ah, qué demonio! Un combate de verdad que a mí me estaba robando el aliento y es detenido de esta manera. El propio Sami Zayn no puede creer lo que ve. Tanto porque le habían dicho el propio Paul Heyman, el sabio que se supone que no estaba aquí en linaje, el resto del linaje. Y ahora uno de one para Kevin Owens, luciéndose Jimmy Uso, solo Sikoa atacando a Kevin Owens. Y esto todo un truco para destruir a Kevin Owens, para aplastarlo. Antes de Royal Rumble. Se trata del bien mayor aparentemente, pero a Sami Zayn no le dieron la oportunidad de demostrar su poderío, de demostrar si podía vencer, de demostrar si podía ablandar él mismo a Kevin Owens para el jefe tribal. Y ahora están limpiando la mesa. Y si le están limpiando es para algo muy específico. Kevin Owens buscando defenderse, buscando pelear de vuelta, luchar. Ese es su lema, lucha Owens, lucha, pero ahí punzón samoano, patada directamente. Le sacaron música a la quijada de Kevin Owens y ahí está. El punzón samoano. Solo Sikoa, destructor como ninguno. Esto es por ti. Y Sami Zayn no parece muy convencido, más bien confundido, porque dice: yo estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo lo que quería el jefe tribal. Parece no entender muy bien, pero ellos le dicen: esto es para ti, por ti. Vamos, póngase uno en alto, pero yo no veo muy convencido a Sami Zayn. Vamos, muchachos. Ellos se sienten muy juicy, pero no veo que Sami Zayn se siente igual. Y en todas estas solo Sikoa está en la barrera. Y miren, ¡qué demonios! Se acaba de lanzar para romper la mesa con Kevin Owens encima de ella. Y como ruge de poder, solo Sikoa. Y en algún lugar el indiscutible campeón universal de WWE tiene que tener una gran sonrisa en su rostro.
Amigos, Kevin Owens estaba completamente perdido, pero en un verdadero modo de fight, Owens fight, o sea, pelea, Owens pelea, se las ingenió para luchar contra las probabilidades y fue tras los Usos 2 noches más tarde en Raw. ¿Traerá Owens ese mismo fuego a la firma de contrato contra Roman Reigns para su lucha por el campeonato indiscutible universal de WWE en Royal Rumble? Y después de semanas de ataques implacables de Karrion Kross contra Rey Mysterio, el universo de WWE finalmente podrá ver ese combate. Con Mysterio decidido a volver a encaminarse este año 2023, ¿podrá el maestro de la 619 poner a Kross en el espejo retrovisor? Lo sabremos en el próximo SmackDown. On the wall and I still ain't sold out. On the wall and I still ain't sold out. Mis buenos panas mayulleros, con Royal Rumble a la vuelta de la esquina, todo el universo está encendido pensando quiénes serán las superestrellas que nos sorprenderán cada vez que la cuenta del reloj llegue a cero. Sin embargo, si hay una superestrella que lo está haciendo absolutamente todo, y lo digo de forma literal, para tener esa maravillosa oportunidad. No human being could have kept me Ningún from ser getting in humano the ring. podría haber evitado que subiera al ring. The reception was La really recepción fue somber muy because you knew I sombría needed porque to se do the sabía que tendría surgery. que ir a operarme. La verdadera esencia de esto es que tiene que sanar. Entonces estoy acostado en una cama de hospital y las preguntas comienzan a surgir. ¿Cuánto tiempo hasta que regrese? ¿Seré tan bueno como antes? Sé que el trabajo empieza ahora. Vi a Cody pocas semanas después de la recuperación y reparación del pectoral, y por mucho que tenga una gran determinación y deseo de regresar, también debemos respetar a la madre naturaleza. Tan aburrido como una pesa de 3 libras es mi entrenamiento al momento. A pesar de que Cody es un atleta ridículamente talentoso, él no será más rápido que nadie más. Estamos a 2 meses, se siente como 6 años. Me han estado diciendo 9 meses y estoy tratando de respetar eso. Y eso implica paciencia. 4 meses más tarde. La paciencia no es mi fuerte. Estamos en la fábrica de pesadillas. Este es el lugar donde puedo hacerme a prueba de balas. Cody has done the work, and he looks and feels better than he Cody ever has. trabaja arduamente y él siente que necesita hacerlo. Pero ahora la pregunta ya no es si acaso, sino cuándo. Desde que regresé en WrestleMania, he dejado muy claro lo que quiero. Ya es hora en Royal Rumble de que regrese. Amigos, Cody Rhodes estará en la batalla real. ¡Qué enorme noticia! ¡Báilame ese trompo en la uña! Es la hora impredecible más emocionante del año. El ganador de la lucha con eliminación por encima de la tercera cuerda conseguirá una oportunidad titular en WrestleMania.
Mis panas, y hablando de oportunidades titulares y de campeonatos, una 3 veces campeona de Raw, Alexa Bliss, está empeñada en cuadricularle la vida a la más de WWE, Bianca Belair, actual campeona de Raw. ¿Se acuerdan lo que pasó hace unas semanas? Dios mío, se volvió loca, la encendió, la metió contra los escalones metálicos, la dejó ensangrentada. Qué horrible, ¿verdad? Sin embargo, en el pasado episodio de Raw, Bianca Belair aparece porque quería dialogar con Alexa Bliss, pero no venía a dialogar con palabras, sino con puños. Vamos, ¿tú verdaderamente quieres vencer a otras 29 mujeres para esperar una oportunidad titular en WrestleMania? ¿O quieres enfrentarme por el título femenino de Raw en Royal Rumble? ¡Muerto quiere misa! Más directo que eso no se puede, lo pide la propia campeona. What's the catch? ¿Cuál es el truquito? Vamos. Tú eres quien quiere estar en control, así que la decisión es tuya. ¿Lo está pensando? I'll see you at Rumble. ¡Te veo en el Rumble! ¡Claro! Reto lanzado, reto aceptado y ahora tenemos Pácata, Fogata y Atuki Tie por el título. Y te puedes llevar lo tuyo esta noche también. Ay, ¡Esto ay, no ay. es sin esperar! Bueno. ¡Wow! ¡Directo a la cara! Pero ¿para qué alguien se va a poner a batir los huevos con la harina si le pueden dar el pastel de una vez? Es lo que le acaban de dar a Alexa. Digo, a lo mejor el truquito era que la va a desguañingar para que no llegue Rumble la semana que viene. Bueno, no la culpo por tener mucho más que muchas ganas de desquitarse. Tiene sed de castigo, tiene sed de venganza, Bianca Belair. Pero si dijo que le iba a enfrentar por el título, ¿por qué no espera para Rumble? Ay, mira, Bianca diciendo, esa ya me la aprendí. Ay, Bianca Belair, tú no sabes quién es Alexa Bliss. Tú no sabes quién es esta mujer. Definitivamente no la conoces bien. Y tal es vez impredecible. Alexa Bliss no sabe quién es Alexa Bliss ahora mismo y tal vez eso es lo más que me preocupa a mí. Yo no me preocuparía por eso. Mientras menos se conozca, más lejos va a llegar. Y soy yo, está como sonriendo en este momento. Atrás, atrás, atrás. ¡Wow! Ay, Dios mío. Oye, pero no es un buen ejemplo, señorita campeona. Espere para Royal Rumble. Sí, está dando el ejemplo de que cuando se meten con ella, ella busca el desquite. ¡Wow! Pero ¿por qué no espera para Royal Rumble? No, pero que alguien la detenga, por favor. Es que Adam Pearce ha estado tan ocupado metiéndose en la vida de todo el mundo que no se preocupa por lo Como que está pasando metiéndose en allá la afuera. vida de todo el mundo, está haciendo su trabajo. Vive en eso, vive y en Bianca eso. Belair va a hacer su trabajo y con una silla, cuidado. Este es Te el digo truco. que busca desquite en serio. Le puso el helado en la cara y ahora se lo está quitando. ¿Sabes por qué? Ay, ay. Por esto. La va a destruir para que no llegue a Royal Rumble. Wow. Por eso la invita. ¡Cao No. de sobre esas sillas! Dios mío, pero esto es maldad al cuadrado. A la enésima potencia. Ay, ¿qué? ¿Viste el rostro de...? Yuma, 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 yuma y un sombrero. Y no creo que sea Jekyll and Hyde. ¡No! Puede ser el sombrero del ¡Cuidado! tío Howdy, clipeada bonita. Y tú la pusiste ahí. DDT para ti. Qué bueno que no fue sobre la silla. El tío Howdy me pareció, ¿verdad? Sí. El tío Jordi está ahí y ahora mira la reacción de la propia Alexa, como si no se perteneciera. Amigos, esto hay que tratar de entenderlo cada uno por su manera. A su manera. El tío Howdy parece tener algún tipo de efecto sobre Alexa Bliss. ¡Susto! Ya veremos cómo se manifiesta esto cuando Bliss tenga su oportunidad por el campeonato femenino de Raw en el Royal Rumble. ¿Reinará suprema la más de WWE? ¿O podrá alguna otra figura mundana influir en el resultado a favor de Bliss? Y mientras estas dos mujeres luchan por el campeonato femenino de Raw, el resto de las mujeres lucharán en la batalla real por una oportunidad de campeonato donde, según muchos, Raquel Rodríguez y Rhea Ripley podrían ser las favoritas para llevarse ese premio en este combate femenino.
El Pitch Black Match, completamente a oscuras, resulta tener un nombre perfecto, ya que esta historia de alguna manera cada vez se vuelve más oscura. Y si esto va a ser un renacimiento para Bray Wyatt, creo que LA Knight debería seguir ese consejo y correr antes de obtener un asiento de primera fila para lo que sea que estemos a punto de presenciar en el Royal Rumble. Sin embargo, a las buenas o a las malas, sucederá. ¿Podrá KO aprovechar su energía para derrotar al aparentemente invencible jefe tribal? ¿O el jefe de la mesa conservará su sitial como campeón indiscutible universal de WWE? ¿Podrá el linaje deshacerse del problema llamado KO de una vez y para siempre? Todo sucederá en vivo en Royal Rumble. No lo olviden, este 28 de enero en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Comienza la diversión. You want to see something ¿Quieres ver really algo scary? verdaderamente aterrador? Embrace Cuando las luces se apagan, tienes que abrazar la oscuridad. Bray Wyatt, LA Knight, el combate completo oscuro. Tal vez tengo que recordarte cuán cruel puedo ser cuando me siento con ganas de serlo. Es Royal Rumble. Mi buenos panas mayulleros, Austin Theory sigue sentado muy cómodo en su posición de campeón de los Estados Unidos, mostrando semana tras semana que es el presente, que no hay ningún niñito que está aquí para quedarse. Sin embargo, en el pasado episodio de Raw, 6 de las mejores superestrellas que esa marca puede ofrecer, incluyendo el todopoderoso Bobby Lashley y a Seth freaking Rollins, se enfrentaron en una reyerta de 6 eliminatoria, donde el ganador se convertirá en retador número 1 al campeonato de los Estados Unidos de Austin Theory para Raw 30. Evidentemente es un regalote de MVP. Está tratando de reclutar a un Bobby Lashley que no le hizo mucho caso. ¡Avanza, Dios mío, para Baron Corbin! 1, 2 y 3. Baron Corbin has been eliminated. Baron Corbin acaba de ser eliminado y nos queda Seth Rollins. Pero mira, el propio Bobby Lashley se pregunta qué está pasando aquí. Está muy claro, Bobby. Está clarísimo. Si la vida te da un regalo, estira esa mano. ¡Oh! El campeón le dio tremendo titulazo en el rostro. Y no hay descalificaciones. Y diciendo, ¿viste eso? ¿Viste? No, tómalo por el lado amable. Queda aún más claro el plan de MVP. Oye, el campeón Cayó de pie. El campeón se para firme. Y pisotón. Es una forma de sacárselo del camino. Pero no es parte del reto. Ay, se los lleva a los dos y tráiganle más que Seth Rollins. Tú has terminado aquí. Ya va, que está gastando pólvora en Samuro. No, espérate. Ahora sí está enfocado, Llegó. Toma tu patada, MVP. Va a aprovechar el momento. Está durísimo. Lanza, Dios mío, eran demasiados para él. Es todo. 1 y 2 y 3. Le comieron los dulces. ¡Wow! ¡Qué combate de principio a fin! El ganador es el todopoderoso Bobby Lashley. Anoten la asistencia a MVP. Sobre todo, aún más. Amigos, Bobby Lashley está de vuelta en Raw y de manera contundente se deshace de sus competidores e inmediatamente se gana una oportunidad de campeonato para vengarse de Austin Theory y recuperar el campeonato de los Estados Unidos en Raw 30. Dos pilares fundamentales de la división femenina chocarán en Raw 30 cuando Bayley y Becky Lynch se encuentren dentro de una jaula de acero. Bayley y Becky tienen una larga historia y nada resuelve mejor los conflictos que estar en los confines de esta horripilante estructura. Sin embargo, ¿qué hará Bayley con sus compañeras de Damage Control que estarán a las afueras de la jaula de acero? Se han visto casos. ¿Quién tendrá la ventaja cuando Bayley y Becky se enfrenten en mano a mano en Raw 30? Y cuando sabes que tienes una celebración, pones tu pie más firme adelante. Y Roman Reigns estará en Filadelfia el lunes por la noche cuando la ciudad del amor fraternal reconozca al linaje. Gracias, Mayuya. Y sabemos que el jefe de la mesa estará dispuesto a asegurarse de que sus primos, los Usos, los campeones en equipo con el reinado más longevo en la historia, retengan sus campeonatos cuando se enfrenten al día del juicio final.
La presión estará en todos los competidores, ya que se espera que las leyendas de WWE estén con nosotros para celebrar los 30 años de Monday Night Raw. Desde el Undertaker hasta Shawn Michaels. ¡Wow! Será una noche legendaria de celebraciones que no querrás perderte, amigo. Eso merece un cabalga. Ay, papá, esto es como mucho, con bastante, con demasiado. Raw 30 a la vuelta de la esquina y Royal Rumble que comienza el camino hacia WrestleMania. Yo estoy más prendido que tabaco de bruja. Y estoy seguro que ustedes también. ¿Qué podría pasar la próxima semana? Ay, habrá que esperar porque además por hoy se me acabó el tiempo. Pero los invito como siempre con mucho cariño para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos reviviendo todo lo maravilloso que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, quien se despide con su valioso grito de guerra. ¡Cabalga!